Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros televidentes y una vez más bienvenidos a su programa De Todo Un Poco, donde ustedes son los protagonistas. Nosotros felices y contentos porque tenemos mucha sintonía y definitivamente el programa ha llegado a muchos hogares y a sus corazones, que es lo más importante. Así que mil y mil gracias. Nuestras redes sociales para que sigamos tratando los temas que ustedes nos solicitan aquí en su programa. Agradecimientos, como no, a toda nuestra audiencia y por supuesto al director general de nuestro programa. Ustedes ya saben, nuestro papito Dios que permite que esto sea una realidad. Gracias a él y gracias a todos ustedes por su apoyo. A la gente de Tuluá, un abrazo muy especial. Y hoy vamos a tocar temas como siempre, con esos invitados de lujos y esos temas interesantes. También que aprendemos mucho de todos con ustedes. Así que bienvenidos al programa De Todo Un Poco, donde ustedes son los protagonistas. Vamos a darle paso y a saludar al doctor Juan Alberto Cerón. Él es médico internista cardiólogo y se encuentra aquí con nosotros y vamos a hablar sobre el tema de la hipertensión arterial. Muy buenas noches, doctor, y bienvenido al programa De Todo Un Poco. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por la invitación. Muy buenas noches a la teleaudiencia. Realmente este tema de hipertensión arterial es un tema de gran importancia, ya que en este momento la enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbilidad y mortalidad en el país y en Colombia y a nivel mundial. La hipertensión arterial es un factor de riesgo grande para tener enfermedad coronaria, desarrollar falla cardíaca. Entonces debemos tener pues, en cuenta que todos estamos en el riesgo de desarrollar una hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión? Es tener aumento de las cifras de la presión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio y tener la presión diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio, que ya realmente uno la diagnosticaría como una hipertensión arterial. Si hablamos de edades o quiénes son los que la están padeciendo más, ¿qué podemos decir? Bueno, en este momento la hipertensión arterial no tiene edades, ¿no? Todos podemos hacer hipertensión. Nosotros en la clasificación, todo paciente hipertenso antes de los 40 años se llama un hipertenso secundario. Perfecto. Pero realmente la incidencia de hipertensión arterial se aumenta a medida que los años van pasando. Personas mayores de 50 años tienen un riesgo casi del 50% de desarrollar hipertensión arterial. Las personas mayores de 70 años casi tienen un riesgo de un 70% de desarrollar hipertensión arterial. O sea que esta es una patología que se presenta muy frecuente en nuestro medio y debemos actuar de una manera realmente oportuna para evitar que nuestros pacientes no se compliquen. Cuando hablamos precisamente, doctor, en oportuna, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo podemos prevenir, evitar? ¿Qué controles ustedes nos dicen, pues nos aconsejan que debemos realizar? Verás, es importante, yo siempre he tratado de recalcar que la medicina está enfocada más a la prevención primaria, no a la prevención secundaria, cuando ya uno tiene la enfermedad. O sea, como dicen, mejor prevenir que curar. Exactamente. En prevención primaria, pues básico, debemos cuidarnos con el peso, ¿sí? Mantener un peso adecuado. La dieta es importante, el consumo, el exceso de sal aumenta el riesgo de hipertensión arterial. Es importante la actividad física regular. La gran mayoría de las guías a nivel mundial determinan que hacer una actividad física regular, 30, 50 minutos, por lo menos 3 a 5 veces a la semana, realmente ayuda a prevenir realmente cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. La dieta en nuestro medio a veces no es fácil hacerla. Realmente la gran mayoría de guías habla de una dieta que se llama la dieta DASH, dieta del Mediterráneo, pero nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro medio, en lo que vivimos realmente. Nuestros pacientes son diferentes a los pacientes europeos, son diferentes a los pacientes americanos, y yo creo que en esto es importante que también realmente empecemos a ver nuestra propia epidemiología, ¿no? Nosotros tenemos una epidemiología diferente a los diferentes países y tenemos que también ajustar un poco a las guías. Hay unas guías que el Ministerio de Salud que acabó de implementar hace menos de 2 años, que son guías de atención integral para el manejo de los pacientes. Sale algo de hipertensión arterial y está más enfocado a nuestra realidad.
que eso es bien importante, ¿no? Si hablamos de estadísticas en el departamento de Nariño, que es donde se realiza este programa y se produce y se transmite por la cadena de Telepacífico, ¿qué podemos decir en Nariño y si tiene estadísticas también a nivel nacional? Bueno, en Nariño estamos nosotros igual que a nivel mundial, más o menos un 40% de prevalencia de la hipertensión arterial, que es más o menos como la prevalencia a nivel nacional. O sea, la hipertensión arterial prácticamente nosotros estamos casi a la par. Hay ciertos municipios que manejan mayor riesgo, sobre todo la costa pacífica, realmente es donde por antecedentes, por factor genético, la raza hace que sea un poco más predisponente la hipertensión arterial. Imagínese, Dios mío, tenemos todos que estar atentos y con mucho cuidado. Doctor, una pregunta aprovechando su presencia y que nos está atendiendo en este momento, y es la pregunta que me han hecho, ¿por qué se están presentando infartos? De pronto nos salimos un poquito del tema y después volvemos. ¿Por qué están presentando infartos en jóvenes y hasta en niños? Esa es una cosa muy interesante. Hoy en día la enfermedad coronaria no tiene edad, ¿sí? Anteriormente decía, los viejitos son los únicos que sufren de infarto, pero eso es mentira. ¿Sí? Porque el mecanismo, la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular no solo se forma por placas de ateroma, que eso es lo que realmente se desarrolla a medida que van pasando los años, porque se acumula grasa en las arterias y hay el riesgo de que se tape una coronaria. Pero hay otros mecanismos. En jóvenes, por ejemplo, existe una cosa que se llama el vasoespasmo coronario, secundario a drogas, cocaína, uso de sustancias ilícitas, bebidas energizantes que pueden generar a largo plazo vasoespasmo coronario, pueden generar un infarto agudo de miocardio. Pues desafortunadamente hay personas jóvenes que tienen ya una obesidad marcada y que la obesidad pues ya también predispone para tener un infarto o una enfermedad coronaria. Entonces, la pregunta que tú me haces es muy interesante porque no solamente es de los viejitos y todos tenemos que cuidarnos, y eso es importante. Y cuando hablamos de los niños, doctor, ¿por qué? O sea, digamos que ellos no están... Verás, en los niños realmente que haya enfermedad coronaria, yo te hablo más que todo en las personas adultas después de los 20 años. Ya, sí. En niños realmente que haya una enfermedad coronaria es raro, ¿no? Generalmente es raro, sí. En jóvenes pues, lo que más se presenta de pronto es porque tengan alguna anormalidad congénita en las arterias coronarias, de pronto que puedan generar algo de alteración en el flujo, algo de vasoespasmo, pero realmente como tal en jóvenes es poco probable antes de los 20 años desarrollar un infarto. Sí, si de pronto hay un consumo de cocaína y que el paciente le llegue con, pues ahí sí lo puede hacer, ¿no? Pero es totalmente, la fisiopatología son muy pocos. Claro, tuvimos el caso precisamente de un niño que a todos nos causó mucha rareza, por así decirlo, al menos de que de pronto el dictamen médico haya sido equivocado, pero hablaron de un infarto y nosotros, pero por Dios, ¿cómo va a ser? Por eso muy seguramente debe haber alguna causa, ¿no? De pronto algo congénito, que de pronto tenía alguna anomalía en las coronarias, porque eso realmente puede semejar. Desde el vientre, de pronto la madre también tiene mucho que ver. Exactamente, hoy en día es bien importante, se hace mucho énfasis en las ecografías fetales para evaluar si hay de pronto alguna anomalía congénita cardiovascular. Ya hoy en día pues ha avanzado mucho la ciencia y ya en útero se puede saber si de pronto ya hay algún defecto congénito que se pueda tratar de tratar in útero, que eso es una cosa muy interesante, ¿no? Que eso ya vienen en desarrollo y hay ginecólogos especialistas solo en detección de enfermedades congénitas en el útero, que es interesante. Que también se puede presentar y eso pueden ser los casos de pronto en jóvenes, menores de 20 años que puede suceder eso. Bueno, doctor, entre otras cosas, cuando hablamos de ese tema interesante que son pues, los infartos, hablando en Nariño, ¿cuáles son las estadísticas en Colombia? ¿Qué puede decir usted últimamente qué ha pasado? Bueno, en enfermedad coronaria las cosas han cambiado, pero para mal, ¿no? O sea, realmente nos estamos muriendo del corazón, nos estamos muriendo de enfermedad coronaria, infarto agudo. La estadística es grande, aproximadamente un 60% de la población puede tener un riesgo de tener una enfermedad, un infarto, un síndrome coronario agudo, que nosotros le llamamos el síndrome coronario agudo al infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, con elevación del ST o la angina inestable. Entonces, realmente es
es algo importante y creo que debemos todos enfocarnos a desarrollar una prevención primaria para no tener un desenlace fatal. Los síntomas, yo le digo lo que escuchamos, lo que nos escriben, por ejemplo, que si le está doliendo el brazo izquierdo bastante, que bueno, cositas, ¿esos son síntomas en realidad que hay que prestarles atención? ¿O? Sí, verás, realmente el corazón, los síntomas cardíacos pueden ser variados, ¿no? Hay algunos que tienen mucha significancia, como por ejemplo la presencia de un dolor torácico típico que le llamamos nosotros anginoso, que es un dolor opresivo en el hemitórax izquierdo, que dure más de 20 minutos. El paciente a veces lo refiere como un dolor desgarrante que se irradia al cuello, a la espalda, a la mandíbula. El paciente puede tener fatiga, diaforesis, o sea, empieza a sudar. Esos son síntomas como realmente que lo pueden a uno orientar a decir que estás cursando con un síndrome coronario, con un infarto o miocardio. En hipertensión, pues los síntomas son muy inespecíficos y desafortunadamente hay muchos de nuestros pacientes que están por fuera y no son diagnosticados como hipertensos, se llama una cosa que se llama la hipertensión enmascarada, y son los pacientes que realmente son los que más riesgo tienen, porque son los pacientes que pueden fallecer y tienen síntomas inespecíficos como cefalea, que es el dolor de cabeza, algo de calorcito sienten de pronto algo como de rubor facial, o sienten algo de mareos, o sienten algo de fatiga, y eso puede indicar que está cursando con una hipertensión arterial. Entonces yo siempre les hago mucho énfasis porque a veces también hay otra entidad que se llama la hipertensión de bata blanca, que es el paciente que llega al consultorio y se asusta de ver al médico. Y llega y se sube la presión, entonces cuando llega el médico lo encuentra hipertenso y de una vez le dice usted es hipertenso y vamos a empezar tratamiento. Entonces ahí es donde nosotros nos apoyamos en los síntomas y hay un examen muy importante que yo creo que ahorita las guías europeas y las americanas hacen mucha énfasis, que es el monitoreo, el test de Holter de presión arterial, el Holter de 24 horas. Ese nos ayuda mucho para determinar si realmente el paciente es hipertenso, cómo se está comportando su presión arterial durante el día, durante la noche, unos patrones interesantes, porque es malo que tenga una hipertensión nocturna o al despertar, tiene mayor riesgo, y ese examen nos ayuda a aclarar muchísimo si realmente hay o no hipertensión arterial. Por ejemplo, nosotros como adultos, como personas, como padres, no tenemos a veces en cuenta los chequeos con los médicos internistas cardiólogos, un ejemplo, o con unos cardiólogos. Y, ay, no, después yo voy, o todavía yo estoy joven, ¿qué nos aconseja sobre eso, los chequeos? Es importante, yo creo que después de los 20 años, por lo menos debe tener uno un perfil metabólico. El perfil metabólico es una glicemia, un perfil lipídico, ¿sí? Realmente es importante porque el riesgo ya empieza ahí. Si tiene antecedentes familiares de enfermedad coronaria a temprana edad, de hipertensión arterial, con más veras. Entonces uno realmente podría empezar, si no tiene ningún factor de riesgo, con hacerse una glicemia y un perfil lipídico. Pero si ya hay alguno de los síntomas, pues ya tocaría completar con un electrocardiograma o hacer un Holter de presión arterial si hay síntomas inespecíficos. De todas maneras, hay ciertas edades, en las guías a veces sugieren algunos exámenes de chequeos ejecutivos después de los 20 años porque ya se ha visto que hay riesgo de enfermedad cardiovascular. No, bueno, entonces mire todo lo que aprendimos hoy sobre el tema, en este caso pues de la hipertensión arterial y también pues el tema que tratamos de los infartos, que son temas importantes y que vemos a diario. Sí. Consejos, doctor, y también para despedirnos, ¿dónde las personas lo pueden localizar? Bueno, de todas maneras, nosotros acá en Nariño, en la parte de Cardiocenter del Sur, que es el que represento, estamos trabajando en forma en la parte de factores de riesgo cardiovascular. Tenemos una clínica de falla cardíaca, que es la única clínica de falla que hay en Nariño, y realmente lo que queremos es tratar de colaborar y ayudar a la población de riesgo para que el paciente no tenga complicaciones a largo plazo. Nosotros estamos ubicados en este momento, va a haber una nueva sede en el Centro Médico La Riviera, en el consultorio 404
4 y 406 temporalmente. En unos 8 meses nos vamos a trasladar a una sede mucho más grande, donde vamos a hacer unas cosas muy interesantes, a trabajar con algo de investigación también en la parte de hipertensión de factores de riesgo cardiovascular. De pronto un teléfono fijo o una página. Bueno, el teléfono es el celular 300-790-2832, el correo electrónico es jucb8@yahoo.com y estamos a disposición para que realmente cualquier pregunta o cualquier sugerencia, realmente estamos a escucharlo. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado y por estar con nosotros, Juan Alberto Cerón. Oye, muchísimas gracias, Sandra, por la invitación. Que no sea Y esta lo la más última importante, vez. y el llamado es, entonces, a visitarlo, pero para chequearnos, no para tener que curarnos. Ojalá. Exactamente. Esa es la idea y ese es el mensaje. Bueno, nos vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con otro invitado y con temas de interés para todos ustedes. Ya volvemos.